Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de Primera Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esta carta de Pablo a Timoteo tiene una misión y es ayudar a combatir las falsas doctrinas en la iglesia de Éfeso. Y esta sección corresponde a la forma de cómo hacerlo, dando orden en la iglesia, organizando algunas situaciones que se estaban presentando en la iglesia, y para esto Timoteo era el servidor y colaborador de Pablo en esta iglesia de Éfeso. Para algunos, este capítulo 3 es un cambio de lo que Pablo enseñó en el capítulo 2, pero creo que esto es una continuación, puesto que al ordenar el tema de autoridad y enseñanza en el capítulo 2, ahora establece de quién es la autoridad en la enseñanza en el capítulo 3. Como bien lo dice Pablo, versículo 2 del capítulo 3, el obispo debe ser apto para enseñar. En toda esta carta, que es una carta pastoral, solamente vemos al obispo, a quien es designado la enseñanza, y éste debe ser apto para enseñar. En los requisitos de los diáconos vemos muchos requisitos similares a los de los obispos, pero no vemos este requisito particular que sea apto para enseñar. Seguramente podría enseñar, pero a quien se le designa esta labor es al obispo, y vamos a hablar luego un poco sobre ello. Ampliando un poco más el contexto del por qué la mujer debe aprender en silencio, Pablo quiere que la mujer sea educada en el conocimiento de la verdad. Es decir, para este tiempo no era normal que la mujer estuviera en escenarios aprendiendo, teniendo sabiduría, adquiriendo conocimiento. Por lo tanto, en lugar de Pablo ser un machista o de estar excluyendo a las mujeres, cuando dice que la mujer aprenda en silencio, antes Pablo está siendo inclusivo con las mujeres y haciendo algo que no era normal. Así que Pablo las está incluyendo en la enseñanza bíblica para que por medio de ellas las falsas doctrinas no encuentren asidero. Las mujeres no eran tenidas en cuenta en el conocimiento, por lo que eran susceptibles a las falsas enseñanzas. Así que la solución es que las mujeres se eduquen en la verdad de la fe, pero Pablo da unas instrucciones y que lo hagan en silencio. Pablo tampoco está enseñando que las mujeres no hablen nunca, sino que no interrumpan. Al parecer, dentro de la propagación de las falsas enseñanzas, algunas estaban siendo instrumentos para esto. Y un comentarista sugiere que lo que Pablo dice en el capítulo 5, versículos 13 y 15 corresponde a esto, donde dice allí la palabra: y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Versículo 15. Porque ya algunas se han apartado de en pos de Satanás. Así que aquí Pablo, haciendo referencia al tema de las viudas y organizando el tema de la ayuda a las viudas, da algunas recomendaciones de a quién se debe ayudar, y dice que las menores de 60 años no, y antes da algunas instrucciones de algunas mujeres que estaban más bien generando desorden, y como dijimos, un comentarista sugiere que ese desorden hacía parte de la propagación de falsas doctrinas y de las falsas doctrinas que estaban cundiendo aquí en esta ciudad e iglesia de Éfeso. Y Pablo ve en esta situación el mismo contexto de Eva en el huerto, cuando fue engañada e hizo que Adán comiera también.
Así que para Pablo cerrar esta brecha para la intromisión de las falsas doctrinas, Pablo permite que la mujer aprenda, pero que lo haga en silencio, en orden. ¿Quiénes deben enseñar entonces? Es la pregunta que salta al ver los versículos finales del capítulo 2. Pues si Pablo dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, entonces ¿quién debe enseñar? El capítulo 3 es la respuesta para ello. Y ya Pablo habla del obispo. El obispo es el que debe ser apto para enseñar. Y estos obispos son masculinos. El versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Esta palabra marido viene del griego aner, que significa varón, no empleándose nunca este término al sexo femenino. Así que el obispo, el que es apto para enseñar, debe ser varón. Y ya aquí Pablo aclara y especifica esto con referencia a lo que dijo en el versículo 12 del capítulo 2, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahora, ¿qué es un obispo? Esta palabra viene del griego episcopos, que significa supervisor. Es una palabra compuesta. Epi, que significa sobre, y escopeo, que significa mirar o vigilar. Esta palabra es una función que es designada a los ancianos, término que a su vez señala a los pastores. Es decir, obispos, ancianos y pastores pertenecen a la misma persona. La palabra anciano, del griego presbúteros o presbíteros, indica experiencia en esta persona. Es una persona que tiene entendimiento espiritual. Es una persona madura espiritualmente. Y obispo indica el carácter de la obra emprendida, es decir, parte de su función. En Hechos encontramos la relación de obispos, ancianos y pastores. Lo encontramos en el capítulo 20, versículos 17 y 28. Y encontramos en el versículo 17 que Pablo envía desde Mileto a Éfeso llamar a los ancianos de la iglesia. Lo primero que vamos a resaltar es la pluralidad que usa Pablo, los ancianos de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia de Éfeso, precisamente esta a donde estaba Timoteo en este momento de esta carta. Cuando Pablo se despide y le da algunas recomendaciones a ellos, finaliza en el versículo 28 diciendo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí inicia Pablo hablando de los ancianos, refiriéndose como obispos. Inicia el versículo 28 diciendo, mirad por vosotros y mirad por el rebaño. Recordamos lo que significa la palabra obispo, que es mirar sobre o vigilar, supervisor. Así que está haciendo y hablando Pablo de esta función de los ancianos, que es supervisar la iglesia y supervisarse entre ellos como ancianos. Luego Pablo dice, para apacentar la iglesia del Señor. Esta función de apacentar la iglesia se refiere a la función del anciano como pastor, quien alimenta a las ovejas por medio de la palabra del Señor. Así que en este discurso de despedida de Pablo en Mileto encontramos los ancianos, obispos y pastores haciendo referencia a las mismas personas que lideraban la iglesia de Éfeso. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 y 2, también encontramos la relación de estas funciones, de estos títulos, en una sola persona. Dice la palabra, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El versículo 1 inicia Pedro diciendo, ruego a los ancianos. Nuevamente usa también aquí el plural. Y esta palabra ancianos, del griego presbítero, anciano, maduro, una persona con experiencia. El versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
Este versículo 2 inicia diciendo apacentad la grey de Dios. La palabra apacentad viene del griego poimano, que significa actuar como pastor. Esta es una de las funciones de los ancianos, apacentar la grey, pastorear. Y luego dice, cuidando de ella. Este término cuidando en el griego es episcopeo, obispo, supervisor. Y nuevamente vemos aquí los tres títulos haciendo referencia a los que lideran la iglesia del Señor: ancianos, pastores, obispos. Estos no son tres ministerios diferentes. Los ancianos eran los que lideraban, guiaban la iglesia, haciendo estas funciones de pastor que alimenta y de obispo que cuida, que supervisa, que vigila la iglesia. Ahora, resaltamos que tanto Pablo en Hechos como Pedro hablan en plural: los ancianos, pastores, presbíteros, obispos. Las iglesias eran guiadas por un cuerpo de ancianos, eran varios pastores, tal como luego dice Pablo en la carta que escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta era una isla, allí lo envía Pablo a Tito, para que en cada iglesia de esta isla Tito estableciera ancianos en plural. La pluralidad de pastores en una iglesia local debe ser la práctica en cuanto al gobierno eclesiástico en cada iglesia local. No es bíblico ni es sano que el gobierno de una iglesia sea de un solo pastor. Es decir, si estamos en una congregación y vemos a un solo pastor o a un solo anciano, debemos indagar por qué es uno solo. Si es porque no hay otros candidatos para que puedan postularse personas que cumplan los requisitos que vemos aquí en 1 Timoteo, pues es una opción válida. Pero si es por doctrina, porque allí creen que el pastor debe ser una sola persona, allí en esta iglesia ya hay un error bíblico. Una iglesia no debe ser gobernada por una sola persona. Este pastor dirá, pero es que yo no estoy aquí solo, a mí me pastorea o a mí me guía un supervisor de zona. Y a el supervisor de zona lo lidera otro supervisor que está por encima de él, un supervisor nacional. Pero esto no es el orden del funcionamiento en la iglesia local. De hecho, el gobierno eclesiástico nunca vemos que la iglesia sea liderada por un presidente, un vicepresidente, tesorero, secretario y un grupo de directores dentro de la iglesia. Este orden establecido así más bien parece es al sistema de gobierno político en cada país. La iglesia, en su orden establecido por la palabra del Señor, nos enseña que cada iglesia local debe ser guiada y gobernada por un grupo de ancianos, pastores, presbíteros, obispos, supervisores, como les quieran llamar. Luego, lo que Pablo va a enseñar sobre los obispos no es algo que se haya inventado o una idea improvisada en el momento que Pablo le escribe allí a Timoteo. Y esto lo decimos por cómo inicia Pablo allí el capítulo 3. Palabra fiel. Esto significa que lo que va a decir es digno de confianza, que lo que va a enseñar es fiable, que estos requisitos son creídos y establecidos en las iglesias del Señor. Es como si Pablo estuviera diciendo esto es doctrina. Esta expresión la usa Pablo 3 veces por lo menos en esta carta de 1 Timoteo, y la primera expresión la encontramos en el capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto es una doctrina fundamental. Lo que Pablo dijo aquí en el versículo 15 es fundamento. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y lo que dice luego Pablo en el capítulo 3, usando esta referencia, palabra fiel, es haciendo también alusión a que lo que él va a decir es algo digno de confianza, es algo que ha sido creído y establecido en las diferentes iglesias locales. Y luego el capítulo 4, versículo 9, repite allí esta expresión: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Si alguno anhela obispado,
buena obra desea, dice Pablo. Esta palabra anhelar viene del griego orego, que significa esfuerzo mental de extenderse hacia. Y la palabra desear viene del griego epitumeo, que significa impulso interno. Así que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto es algo importante, debe anhelar la persona servirle al Señor en este asunto. Es algo que debe brotar dentro de la persona, no es una imposición, ni tampoco es algo hereditario. No es porque si el hombre es pastor, entonces los hijos automáticamente son pastores y deben ser pastores. La persona debe desear, debe anhelar servirle al Señor. Y esto debe ser un impulso interno guiado por el Espíritu Santo. Pero en el versículo 2 encontramos un pero, lo cual quiere decir que aunque la persona quiera servirle al Señor y anhela el obispado, que es algo bueno, esto no es lo más importante. No todo el que anhela y desea es apto, sino que debe cumplir los requisitos que va a decir Pablo a continuación del versículo 2 en adelante. Pero es necesario que el obispo sea. Y ya luego enumera Pablo unos requisitos. ¿Y por qué es necesario que sea? ¿Por qué debe ser? Vamos a finalizar este estudio leyendo 1 de Pedro capítulo 5 versículos 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es necesario que los obispos sean y cumplan estos requisitos porque van a servir al Señor de gloria, al príncipe de los pastores, quien será el que luego en su venida galardonará a cada uno según su servicio. Cada uno recibirá la corona incorruptible de gloria cuando aparezca el príncipe de los pastores. Es al Señor, al Dios Todopoderoso, al Santo de Santos. Por eso es necesario que el obispo sea.